Bien, buenas tardes, gracias Oscar, gracias por la invitación y por tus palabras. Bueno, a mí me toca hablar de viña, no es que eh, parece que la viña es el cultivo, por los datos que han salido, también más problemático, especialmente en secano a la hora de adopción de cubiertas. Mm, Personalmente tengo experiencia en todos los cultivos de secano que manejamos en la zona de La Mancha, Albacete, mm, olivar, almendro, pistacho y viña. ¿Por qué digo? Yo voy a compartir mi experiencia, ¿no? No trato de convencer a nadie ni de que nadie haga lo que no se sienta a gusto, ni mucho menos. Nosotros hacíamos cubiertas antes de que empezaran los ecoregímenes y si se acaban los ecoregímenes seguiremos haciendo cubiertas, porque es una técnica que entendemos que es muy positiva para el manejo de las plantaciones de cualquier especie y, bueno, si tenemos una ayuda, bienvenida sea, pero no es la ayuda el elemento decisivo para que pongamos en práctica las cubiertas. ¿Por qué hablo de que voy a compartir la experiencia de un mal agricultor? Porque en las zonas de viñedo donde trabajamos, sea Almansa, sea denominación de origen Almansa, Mancha, Manchuela, Ribera del Júcar, eh, no labrar es sinónimo de mal agricultor. Es así. Entonces, bueno, eh, la verdad es que es un tema eh, que está muy arraigado, porque aunque pensemos que las personas somos racionales y tomamos decisiones o planificamos conforme a información objetiva, realmente somos emocionales, ¿no? Entonces tenemos sistemas de creencias que se establecen y arraigan, que son muy difíciles de, de cambiar. Uno de ellos es lo relativo con el laboreo. Si uno hace una revisión del refranero muy sucinta, pues predominan los los refranes que están arraigados en la creencia de la mayoría de los agricultores y sobre todo los viticultores, de que si no se labra no se produce. Entonces aquí tienen una serie de refranes, hay otros muchos, ¿no? Pero bueno, a favor del laboreo, pues algunos que serían de aplicación en la viña. Labra junto y profundiza, que eso el fruto garantiza. Tarde labra si esperas que la hierba nazca. Son cosas que se dan mucho en la viña. También hay algún refrán que cuestiona que el laboreo sea decisivo, ¿no? Como contra mal añada poco puede tierra bien labrada, pero estos como que están más olvidados, ¿no? Entonces, realmente está arraigado en las creencias de la mayoría de los agricultores que el laboreo es imprescindible para la producción. Por eso, cuando uno ve una viña como esta, o ve esta escena que pueden en el campo, lo único que se va a fijar es en que aquello no está labrado y hay una máquina pasando ahí, picando hierba, picando sarmientos, todo junto, una guarrería. Esto es un caso real de una explotación que empezamos a gestionar nosotros desde Agrisat en el año 2020 y ¿saben ustedes cuál fue lo más difícil? Lo más difícil fue eh, no tomar las decisiones, porque nosotros lo tenemos claro y sabemos lo que queremos hacer. Lo más difícil es dar seguridad a los trabajadores de la finca para que no se sintieran avergonzados en el pueblo, porque en el pueblo les criticaban, les decían que se habían abandonado las fincas, que se creían que eso era una vergüenza. Bueno, pues es así. El poco labrador, mal agricultor. Esta viña tiene muchos defectos y el principal no esté labrada. Es una viña mal formada,
porque ha sufrido cambios erráticos de poda, mal mantenida. O sea, tiene muchos defectos que influyen en la producción, pero no precisamente el laboreo. Entonces, pero cualquiera que pase por allí va a decir que la viña no va bien porque esta viña, como digo, no se está labrando. Y siempre ha sido así. Es curioso que si hiciéramos siempre que se habla del laboreo, de labrar, de no labrar, si hiciéramos una entrevista entre todos los asistentes pidiéndole que dieran razones para justificar el laboreo, casi todas las razones, perdón, eh, eh, como les decía, muchas veces hay otros factores que hay que analizar. ¿Cuáles son los factores decisivos determinantes de la producción? Si nos referimos a la viña, lo que determina la producción es el número de racimos por cepa. Eso es responsable de más del 50% de la variabilidad entre años, el número de racimos por cepa. ¿De qué número depende el número de racimos por cepa? Pues depende en primer lugar, de la fertilidad de las yemas. Si las yemas van a llevar ningún racimo, un racimo, o sea, si cada sarmiento va a llevar un racimo, va a llevar dos racimos, no va a llevar ninguno. Y luego del número y tamaño de las bayas, el racimo va a ser más grande, más pequeño. Esos aspectos fisiológicos están lógicamente condicionados por el ambiente, en el que influyen la luz, la temperatura, el agua. El agua. Si no hay agua, no hay fotosíntesis. Si no hay agua, no hay transpiración, no hay fotosíntesis, no hay actividad de la planta. Y por supuesto, los nutrientes. Es curioso porque la mayoría de los viticultores no saben que la formación del racimo de un año empieza en la floración del año anterior. El racimo empieza a formarse en las yemas cuando ocurre la floración del año anterior. Entonces es un proceso largo, un proceso en el que influyen diversos factores, influye la insolación, influye la temperatura. Por ejemplo, una buena temperaturas templadas durante la floración nos van a garantizar para el año siguiente buena fertilidad de yemas, buena diferenciación de los racimos, una serie de cosas de fisiología que se ignoran. Luego, todo lo que nosotros hacemos, las prácticas agronómicas, eh, el marco de plantación, cómo podamos, la conducción de la vegetación, la fertilización, el riego en caso de que sea posible, la protección fitosanitaria, el control de la hierba, son prácticas para favorecer que esa fisiología funcione. Pero yo no he visto en ningún sitio que diga que porque labremos más, vamos a cosechar más. Eh, y como decía antes, si hacemos una encuesta y preguntamos eh, qué razones se podían argumentar para justificar el laboreo, pues cada uno da su explicación, pero vamos, casi todas se podrían agrupar en en estos cinco grupos. Porque es imprescindible para el desarrollo y producción de la viña, porque hay que acumular y conservar el agua en el suelo, algo que está muy arraigado cuando es realmente mentira, porque hay que enterrar los fertilizantes y los aportes orgánicos, porque hay que controlar la hierba y porque me gusta, por la satisfacción personal que uno tiene cuando la ve. Bien, de todas estas razones, yo la única que en mi trayectoria profesional ya de más de 35 años, como decía Oscar, la única la que no puedo cuestionar, la que no he encontrado argumentos que puedan cuestionarla, es la última, satisfacción personal. Si a alguno le gusta labrar, no hay nada que hacer. O sea, le gusta, pues si le gusta, contra algo que a uno le gusta, pues y lo disfruta, pues yo no le puedo argumentar nada. Si le gusta y lo disfruta, pues ya está. Claro, montarse en un buen tractor y con las cabinas que hay ahora, con las acondicionadas, ver cómo va quedando el suelo. Precisamente esta mañana estaba en una viña en la que estamos intentando establecer cubiertas y, y ya estaba deseando el tractorista labrar y decía, es que ahora va buenísimo, es que ahora va buenísimo. Pues, ¿buenísimo qué va buenísimo? Porque tú vas paseando y el suelo va cambiando de color a medida que pasas el apero, eso. Pero bueno, si te satisface y lo quieres hacer por eso, pues vale, yo ahí no puedo decir nada. Entonces, esa es una razón de mucho peso y a veces es la que más predomina, ¿no? Pero volviendo a estos sistemas de creencias, si uno cree que lo mejor que puede hacer es labrar, pues que labre. Pero yo no creo que el modelo agrícola que debamos seguir, y más en el viñedo, sea este. O sea, manejar un desierto biológico
donde solo están las cepas. Desierto biológico en el que es curioso que, claro, mantener este aspecto pretendidamente aseado requiere una gran cantidad de gastos de recursos de pases, de labores, de aperos, y además a veces se trabaja en sentidos contradictorios. Por un lado se labra abusivamente, con lo cual se oxida la materia orgánica, se empobrecen los suelos en materia orgánica, se destroza la estructura del suelo y luego estos mismos agricultores que son tan aficionados al laboreo, luego les encanta echar estiércol, les encanta echar materia orgánica, porque claro, tienen que compensar lo que han hecho por un sitio mal, lo tienen que compensar con otro. Evidentemente la viña responde cuando aportan materia orgánica, por supuesto, pero ¿por qué la destrozamos? Y ahora también que está muy de moda todo el tema de cócteles de microorganismos maravillosos, el que no fija nitrógeno moviliza fósforo, el que no hace milagros. Entonces, pues, bueno, ¿por qué no dejas que el suelo desarrolle esos microorganismos per se que los tiene y no tienes por qué estar echándolos? Por eso, en mi mundo de creencias, lo que yo propongo no es trabajar en este desierto biológico, sino, eh, perdón, eh, yo creo que la manera de manejar, de entender los cultivos, los leñosos, es desde el punto de vista de que en ecología se llama comunidades vegetales. Nosotros tenemos que pensar que estamos manejando comunidades vegetales. Una comunidad vegetal está caracterizada por una especie predominante, en este caso, lógicamente, la cepa. Nosotros estamos cultivando para producir uva, no estamos cultivando para tener hierba, pero el ambiente nos lo va a configurar la cepa, pero alrededor de esta cepa de estas cepas podemos mantener una comunidad vegetal que va a aportar beneficios, que va a ser positiva y que nos va a ayudar no solo a mejorar el medio ambiente, sino incluso a ser más eficientes desde el punto de vista de cultivadores. Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo que cuando se decide tomar cubierta vegetal? El objetivo clarísimo es mejorar el suelo, transformar el suelo sin comprometer la producción. No hay que olvidar nunca, y vuelvo a insistir, que somos productores de uva, no somos solamente conservadores del suelo. Bueno, pues aquí tienen un ejemplo muy claro. Si uno va con una pala y la clava en un terreno labrado, pues va a sacar, como se ve aquí a la izquierda, una, una masa informe sin estructura de tierra deslavazada, muy blandita, le gusta así a muchos agricultores. Y si hace lo mismo en una viña que ya lleve un tiempo con cubierta, pues va a sacar un cepellón donde hay un suelo estructurado, hay un suelo eh, con unas características muy estable, muy distinto al del suelo labrado. Eso es lo que se pretende conseguir con las cubiertas. Si vamos en detalle, aquí tienen un cepellón sacado de una cubierta de viña. Ven que hay una población una comunidad vegetal, una población de hierba bastante diversa, y es un terreno muy pequeño. Hay hierbas que si uno no se agacha no las distingue, porque son hierbas, aquí se ve básicamente galium, se ve algún bromo, se ve alguna cebadilla, se ve algún erucastrum, un filago, bueno, una serie de hierbas. Pero también se ve un suelo muy orgánico, se ve un suelo y vemos algo que horroriza a muchos viticultores, vemos sarmientos en el suelo en distinto estado de descomposición. Ahí están los sarmientos. Pero fíjense que los sarmientos, habiéndolos dejado en superficie, están ya muchos de ellos semienterrados o enterrados. ¿Eh? Y que eso es una consecuencia de la propia actividad biológica del suelo y de la propia dinámica física del suelo. A veces se piensa que si no labramos, que si no ayudamos moviendo eh, el suelo, todo lo que echemos encima del suelo, dejemos encima del suelo, va a crear allí una capa que va a ser impracticable. Aquí lo están viendo. Entre la maraña de raicillas a distintas profundidades, pues hay sarmientos ya bastante enterrados, aquí a más de 5 centímetros, otros que están semienterrados,
unos son de un año, otros son de año, y ven también muchos restos orgánicos en descomposición. Los colores oscuros que se ven, unos proceden de las hierbas, otros proceden de los sarmientos, otros proceden de, de las hojas. Y también, si se fijan en detalle, verán muchos poros. Aquí hay poros de gran tamaño y luego, si se mirara con más detenimiento, con una lente de aumento, pues verían muchos microporos y ven una estructura que está consolidada por un sistema de raíces finas y por la propia evolución de la materia orgánica que ha ido creando los agregados. Bueno, pues esto es el suelo que a mí personalmente me gusta, es el suelo con el que yo disfruto trabajando y que yo trato de conseguir en las viñas o en las parcelas que nos encomiendan para su gestión. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues ya se han comentado muchas. Hay una mejora de la estructura, hay una mayor velocidad de infiltración y capacidad de almacenamiento de agua, algo que es contraintuitivo respecto a las personas que defienden el laboreo. Piensan que el laboreo es mejor para que el agua penetre y se almacene, y es algo totalmente erróneo. La reducción de la erosión, por supuesto, los incrementos de la materia orgánica, de actividad biológica y de la fertilidad en general, porque la fertilidad de un suelo no es solamente la fertilidad química, no es solamente el contenido de nutrientes. La fertilidad de un suelo tiene tres componentes. Tiene que tener una buena estructura física para un adecuado desarrollo de las raíces y un buen establecimiento de microorganismos que interactúen con esas raíces. Tiene que tener una propia actividad biológica, quiere decir que esa vida que hay en el suelo, esa interacción microorganismos-raíces, funcione. Y aparte, por supuesto, tiene que tener los nutrientes. Y tiene también un beneficio, una ventaja, que es la traficabilidad. Vamos a ver, nadie va a hacer cubiertas pensando que le va a venir muy bien porque va a poder entrar mejor en la parcela. Pero bueno, es algo que no le da importancia, pero le voy a poner un ejemplo. Este año, pues, saben que por lo menos por aquí, afortunadamente, en invierno ha llovido bastante. No es que sean cantidades muy grandes, pero se ha llovido muy continuo, ¿no? Entonces es curioso cómo en las fincas donde teníamos cubierta, nosotros seguíamos trabajando. Estábamos pasando despuntadoras, perdón, prepodadoras, máquinas de poda, y teníamos a las cuadrillas podando. ¿Por qué? Porque iban pisando sobre restos vegetales, mientras que en las piñas de al lado, las parcelas de al lado que estaban labradas, no se podía entrar porque te hundías y hacías una bola de barro. Cualquiera que anda sobre un suelo húmedo sabe lo que es eso, una bola de barro en los pies, en las botas, que hace impracticable andar. También a veces pasa, aquí no es que sea la zona de La Mancha no es endémica de mildiu, pero bueno, a veces hay algunos focos de mildiu que suelen coincidir a lo largo del mes de mayo, 1 de junio, justo en el momento más sensible de la floración y cuajado. Entonces, eh, ahí son críticos los tratamientos en su justo momento, porque aquí no tratamos sistemáticamente contra mildiu, tratamos cuando vemos síntomas o se dan condiciones de que se vaya a desarrollar la enfermedad. No será una enfermedad endémica, no es necesario realizar un gasto innecesario preventivo, pero cuando se detecta hay que tratar. Y normalmente, para que haya mildiu tiene que haber un periodo lluvioso que a veces dificulta la entrada en las parcelas, sobre todo en los terrenos labrados. En un terreno con cubiertas se puede entrar. O les puedo poner otro ejemplo que es también anecdótico. Vuelvo a insistir que yo no busco la traficabilidad, no voy a hacer cubiertas por traficabilidad, pero bueno, se dan estos fenómenos. Por ejemplo, yo he llegado a tener en una parcela de 3 hectáreas 3 vendimiadoras. Y dirán, ¿y por qué hay 3 vendimiadoras en una parcela tan pequeña? Pues porque la empresa de servicios, había llovido y la empresa de servicios que nos cosecha no podía mandar las máquinas a otro sitio. Entonces las mandaba a donde podía entrar, que eran las parcelas con cubierta, y allí era donde podía trabajar y adelantaba. Eh, Hay otras ventajas que, bueno, también se comentan, aparecen en la bibliografía. Yo no, evidentemente, al cambiar las propiedades físicas del suelo, cambian algunos aspectos, como puede ser el régimen térmico. El suelo se calienta menos en verano, que puede ser relevante, y también hay muchas menos pérdidas por evaporación, sobre todo cuando tenemos esas tormentas
en verano, que por desgracia siempre que nos llueve en primavera, verano suelen ser tormentas. Entonces, acumular ese agua que ocasionalmente nos cae puede ser muy valioso. Y también algo que hasta hace poco no se valoraba es que la vegetación espontánea es un ambiente que crea un ambiente favorable para la presencia de predadores naturales, sobre todo en el caso de araña roja y alguna otra, no es que tengamos muchos problemas de insectos en la viña, pero la araña suele aparecer y al contrario de lo que se decía cuando yo empecé a trabajar hace ya casi 40 años, que no había que dejar ninguna hierba en la viña porque eran reservorio de arañas, pues ahora ya se sabe perfectamente que, que sí que puede haber arañas en las hierbas, pero que también es donde están los predadores y se consigue un mejor equilibrio. Estábamos hablando de esas mejoras de suelo. Esto es un ejemplo gráfico. Aquí en primer plano ven una viña con cubierta y en el fondo una viña sin cubierta. Esto es a finales de mayo, el veintitantos de mayo, y como he dicho, pues afortunadamente cayó una lluvia, que fue una tormenta, porque aquí el régimen de precipitación que tenemos es así. Bueno, pues terreno que estaba perfectamente labrado para que mejorara la infiltración y acumulara mejor el agua, pues respondió de esta manera. Aquí ven los arrastres enormes que ha tenido el suelo, cómo el agua se ha acumulado en la parte baja, aparte de provocar erosión, y cómo el suelo está encharcado, porque la mala estructura disminuye la velocidad de infiltración y provoca estos encharcamientos. En la viña justo al lado que estaba con cubierta, pues este es el aspecto que tiene. Se ha tragado todo el agua perfectamente, no hay ninguna escorrentía, no hay ningún charco. Entonces, eh, esta, estas lluvias que ocurren ocasionalmente pueden ser muy valiosas para, como digo, estamos en primavera y en verano, que son los periodos secos, pues cualquier aporte hídrico a una viña de secano puede ser decisivo para garantizarte una buena producción. Entonces, acumular el agua en estos momentos tiene un valor incalculable. Aparte, todavía se ve en el suelo, en esta misma planta, como ven, en esta misma parcela, como ven, restos todavía orgánicos en descomposición de las hojas del año anterior, que la cubierta, la hierba, lo que hace muchas veces es que retiene cualquier resto vegetal. Aquí verán hierba seca del año anterior, hojas de viñedo del año anterior que se están descomponiendo. Todo esto es un reciclaje de nutrientes que tiene un valor importante a la hora de racionar la fertilidad. Aparte de todos los efectos que tiene, tanto físicos de protección del suelo, esto va a impedir también una evaporación más rápida en el caso de que estuviera expuesto o lo moviéramos. Va a ser vuelvo a insistir, estamos a finales de mayo, 1 de junio, que vamos a tener ya temperaturas de 35 grados y un sol pues nos puede permitir a conservar mejor el suelo para que hasta que la viña lo aproveche. ¿Cómo se consigue, cómo se consigue una cubierta? ¿Cómo se consigue estas transformaciones de suelo? Pues yo les voy a dar mi opinión. Mi opinión es que la mejor manera, y para mí la única, la mejor manera es dar una oportunidad a la flora espontánea. Hay que dejar que la flora espontánea actúe. Luego veremos por qué podemos aprovechar un recurso que tenemos gratis, que es la diversidad florística de nuestras zonas semiáridas mediterráneas. Este es un caso de un viñedo. Nos hicimos cargo, como decía, de esta finca que tenía bastante viña, unas 140 hectáreas en muchas parcelas, tanto de secano como de regadío. Esto es una parcela de, de garnacha tintorera que se había replantado sobre otra viña anterior. Bueno, yo no quiero ponerles imágenes maravillosas y perfectas, les estoy poniendo imágenes reales. Yo siempre lo digo, nosotros nos dedicamos a la administración de fincas y a la gestión, y normalmente cuando en una finca te llaman es porque las cosas no van bien. Si fueran bien no te necesitan. Entonces, pues nos encontramos cosas que estén y tenemos que intentar enderezarlas o hacerlo lo mejor posible. Entonces, bueno, es una viña que no debía haberse replantado, pero bueno, estaba ya replantada, porque es una replantación sin desinfección de suelo, bueno, tiene muchos problemas, pero está. Bueno, pues hay que tirar con ella adelante. Como ven aquí, esta es una foto de otoño del 2020. Se ven las rodadas de la vendimiadora que ha pasado.
¿eh? Y nosotros tomamos la decisión de no tocar el suelo. Lo normal es que ya se estuviera labrando para tapar las rodadas, lo que hace el agricultor normal. Dejar el... Pues nosotros decidimos dejar que se desarrollara la vegetación y el suelo no se tocó para nada. No nos parecía necesario. Esto es ya en el 2022, en el otoño del 2022. Como verán, tiene un aspecto para mucha gente que no es agradable porque la flora que tuvimos aquí es una flora básicamente de crucíferas. También tuvimos esta parcela está muy infectada de cardos. Bueno, también está muy infectada de cardo negro, de cirsun, como consecuencia de ese laboreo abusivo. Es un suelo muy, muy degradado. Y la vegetación ha ido evolucionando despacio, no como nos hubiera gustado, pero suficiente para tener una cubierta. Como digo, esto es en el otoño del, del 22. Esto es en la primavera del 23, que fue extraordinariamente seca, no llovió en invierno, no llovió hasta el mes de mayo, con lo cual la viña estaba brotando muy mal. Y fíjense que la cubierta apenas tiene desarrollo. Las hierbas que nacieron, no hay agua, no hay humedad en el suelo, pues la hierba no se desarrolla, pero es que está perfectamente adaptada para eso. Y esa es una de las ventajas de usar la vegetación espontánea. Bien, esto en el 23 empezó a llover, en mayo y afortunadamente, pues bueno, aquí la cubierta se desarrolló algo más. Este año no tuvimos ni que pasar la desbrozadora. Con esa cubierta que se desarrolló un poquito, florecieron las hierbas, semillaron y luego ya en verano se secaron. Y esto es como está este año. Esto es una foto de marzo, de finales de marzo. Entonces, como digo, en esta parcela predominan todavía las poblaciones de crucíferas. Bueno, pues es lo que tenemos y estamos encantados porque tenemos el suelo cubierto, pero fíjense cómo la vegetación, y ahora volveremos a insistir en esto, la vegetación espontánea se ha ido modulando en tamaño, en desarrollo en función de los recursos del año. En la misma explotación, otra parcela distinta, distante apenas 1 kilómetro de la anterior, pues la evolución fue totalmente distinta. La evolución de las parcelas puede ser, no hay nada previsible con la vegetación espontánea. Va a depender del histórico de manejo, del banco de semillas que tengan. Esto también es, esto es el otoño de 2020. Esto es la primavera del 2022. Como ven, aquí hay una cubierta ideal con mucha gramínea, cebadilla sobre todo y algo de bromo. Esta es la misma cubierta después de haberla segado. Aquí ya estamos en el mes de junio del 22. Esto es otoño del 24, donde ya se ha establecido una cubierta de gramíneas con bayicos, con bromo, como digo, con cebadilla. Hay también leguminosas anuales que de porte bajo, que lógicamente en una foto apenas se ven, hay que agacharse. Para mí esta es si pudiera elegir, esta es la cubierta que quiero, porque tiene muchas ventajas. Pero bueno, sale la que la evolución, como digo, en cada parcela puede ser totalmente distinta. Esta es la misma parcela en otoño, perdón, en la primavera, en la primavera del año pasado, el 24. Aquí están viendo que la cubierta está muy desarrollada porque llovió en marzo, el año pasado aquí llovió mucho en marzo, no se pudo trabajar, entonces no pudimos hacer las cosas a tiempo, pero como tenemos programadas, pero bueno, aquí estamos controlando la hierba de las líneas con herbicida y aquí es el resultado ya en el mes a mitad de mayo, donde se ha tratado la hierba de la línea está seca y ya se ha pasado la desbrozadora en el centro. Esto es la misma viña en verano del año pasado, en julio de, de 2025. Se la saco porque es una viña de secano. Ven que ha habido una cubierta con una vegetación espontánea grande que está controlada y ven que el desarrollo de la viña, esto es el 26 de julio, y les digo por qué la fecha, porque el 24 nos cayó un pedrisco, si se dan cuenta, se ven muchas hojas en el suelo y esta no fue la viña más afectada, pero fue un pedrisco importante. Pero vean la vegetación, como en el mes de julio, en el Embero, una viña de secano que ha tenido hierba cubriéndole el suelo, como han visto, pues está perfecta. No ha tenido
grandes problemas de estrés hídrico. Y esto es, como decía el pedisco que nos cayó, que evidentemente nos ayudó mucho a ahorrarnos el dinero de la cosecha. Bueno, esto es como está esta misma parcela en marzo de este año. Aquí hemos tratado como nos gusta, a tiempo, para que la línea quede limpia. Y esto es una foto de ayer mismo, donde ya se había pasado la desbrozadora y esta parcela ya queda lista para el resto del año. O sea, normalmente no tendremos que hacer nada más en esta parcela ya el resto del año. Esta hierba va a rebrotar un poquito y si rebrota es bueno porque quiere decir que ha llovido. Nos llovió el domingo pasado 23 litros, algo muy... Y esperemos que llueva algo en mayo. Pues rebrotará algo, pero no alcanzará gran desarrollo. ¿Cómo, Claro, como les decía al principio, estamos manejando eh, comunidades vegetales, no estamos cultivando hierba. Entonces, el objetivo no es tener hierba, es tener una viña con un suelo cubierto por hierba que nos aporte ventajas. ¿Qué hacemos habitualmente? Pues lo que hacemos es, en primer lugar, controlar la línea la hierba de la línea. La hierba de la línea que se puede controlar con laboreos, como se hace aquí, con un intercepa al que se le quitan todas las rejas y se dejan solo las de la punta. Entonces, si alguien no quiere usar herbicidas, pues puede controlar con laboreo, con un intercepa. ¿Por qué controlamos esto? Primero, ¿por qué no segamos en la línea, que podría ser una opción? Pues yo lo he intentado, pero las siegas en la línea, las máquinas que tenemos disponibles presentan muchas dificultades de manejo y obligan a operaciones muy lentas. Entonces, parece ser que hoy por hoy, mientras no tengamos otra tecnología, lo mejor es limpiar la hierba de la línea de otra manera y luego en la calle manejarla con la cubierta. Yo personalmente prefiero el herbicida. Me dirán, ¿por qué? Pues por muchas razones. En primer lugar, porque con un pase herbicida, digamos en el secano, con un solo pase herbicida tengo la línea limpia todo el año. Otra razón es que, como ven en esta parcela, aparte, no sé si se fijan aquí en la zona desnuda, ahora mismo si vienen esta foto se hubiera tomado en invierno, pues todo esto son musgos, son costras biológicas, es diversidad en el suelo, que además tiene un factor de mejora y de estructuración muy bueno. Pero hay una razón práctica. Si tenemos que labrar la interlínea con un intercepa, nos obliga a manejar los sarmientos, mientras que porque si no se vienen atascando los aperos, mientras que si aplicamos con herbicida, yo no hacemos pases específicos para sacar los sarmientos o para aplicar los sarmientos se quedan en el suelo, después, si pasamos prepodadora o como se haga, se quedan en el suelo y solamente como no estorban para la aplicación herbicida y cuando se pasa la picadora de la cubierta, pues los sarmientos que están ahí en la cubierta pues son picados por la misma máquina. Entonces me ahorro un pase de manejo de sarmientos. Eso es importante. Y evidentemente luego el centro, la hierba del centro de la calle hay que picarla. Hay que intentar dejarla picada, segada, como ustedes quieran. Normalmente picamos porque son desbrozadoras de martillos o de cadenas. No es una siega, no se trata de hacer un césped. Se trata de quitarle la altura a la vegetación. Entonces, lo ideal es hacerlo justo al inicio de la brotación para que quede. Y normalmente en esta época ya con una siega suele ser suficiente. Y una cosa muy importante, los sarmientos al suelo. Esto es una foto que tenía que ser proscrita, pero que todavía es muy común y es predominante. Los sarmientos al suelo. Es un reciclaje de nutrientes, es un aporte orgánico, es una mejora, es una protección y aparte es menos costoso, como he tratado de comentarles, si dejamos los sarmientos en el suelo y a mí no me estorban para pasar una desbrozadora o para pasar una máquina herbicida. ¿Por qué usar la vegetación espontánea en lugar de estas mezclas maravillosas que a veces venden algunas empresas de semillas? Pues de una manera muy fácil. Porque en el clima mediterráneo, en el que semiárido, en el que está la mayor parte de España, donde está la mayor parte de la viña, contamos con una diversidad de flora enorme, que son especies anuales de ciclo corto, de diversas familias, que están adaptadas a este ambiente alterado, que es el que ha producido el laboreo, que van a crecer,
que tienen siempre va a aparecer hierba, siempre va a aparecer hierba, aunque se lleve muchos años labrando. Que el crecimiento de estas especies que están perfectamente adaptadas se modula el solo en función de los recursos, o sea, en función de la humedad, del régimen de precipitaciones y de la fertilidad del suelo. La misma hierba puede ser muy alta, la misma especie puede ser muy alta o puede ser muy baja. Entonces, los años secos se mantiene pequeña y los años que hay más recursos, pues crece algo más. Estas hierbas están adaptadas, esta mayoría de especies están adaptadas, como son plantas anuales, están adaptadas son oportunistas y tienen sistemas radiculares muy superficiales. En general, más del 40% de las raíces de estas hierbas se sitúan en los 10 centímetros superficiales. Esto es importante a la hora de considerar el balance hídrico, puesto que las leñosas, las cepas tienen enraizamientos mucho más profundos y no suelen competir con estas hierbas. Tiene una alta productividad de semillas, lo cual no garantiza que enriquecen el banco de semillas del suelo y se van a ir, desde ahí van a ir regenerándose la propia cubierta sin necesidad de siembras. De todas las especies, de todas las familias y especies que tenemos, normalmente cuando segamos se tiende a seleccionar gramíneas de bajo porte y leguminosas, algo que son, desde el punto de vista de diseño, serían ideales. Entonces las tenemos espontáneamente y las podemos seleccionar a base de manejo. Entonces, hay estas razones basadas en la ecología que, desde mi punto de vista, justificarían el fomentar la vegetación espontánea frente a pretender hacer siembras. Luego hay unas razones económicas. No gasto un duro, bueno, un euro, en la implantación. Y además, como digo, cuando uno intenta implantar una cubierta, yo de alguna especie, tratando de dirigir, tratando de hacer una composición teórica ideal de especies, pues la implantación no es fácil y normalmente con el tiempo acaban predominando las especies naturales porque tenemos fluctuaciones muy grandes en cuanto al régimen de precipitaciones y a la distribución. A veces hay otoños muy secos, otros más húmedos, otras de las primeras son más secas, otras son más húmedas. Entonces, si tenemos el recurso que está adaptado a eso, no tiene sentido que gastemos dinero en, en, eh, en intentar crear un césped, porque esto es un ejemplo de fotos tomadas en una cubierta eh, de la zona de la misma finca que les estoy comentando y enseñando. Como ven, hay muchas leguminosas que son de porte muy rastrero. Ya digo, estas, si no sé si con el tiempo va predominando algunas, por ejemplo, la de la izquierda, Medicago mínima, es muy prolífica, produciendo semilla, genera mucha semilla y con el tiempo va proliferando. Eh, la, varia- la, variabi- la va- la diversidad de especies que se puede encontrar en cualquier cubierta es enorme, aunque desde lejos parezca que solo hay una, pero hay muchísimas especies. Como ven aquí, todas están tomadas las fotos de la misma parcela, ¿eh? Entonces hay algunas que son más problemáticas, como pueden ser los sonopordon, cardos de gran tamaño, aquí se llaman tobas, o incluso algunas leñosas que empiezan a proliferar. Pero para en el momento del desbroce eso tampoco es problema. Miren, este es un ejemplo muy ilustrativo. Como ven en la misma parcela, ven ahí abajo, arriba a la izquierda se ve el puente, un puente, una carretera. La foto de la izquierda es la viña en, al comienzo de la primavera, antes de la brotación justo, en el año 2023, cuando tuvimos ese invierno terriblemente seco, prácticamente sin precipitaciones. Y como ven, la cubierta que hay es la vegetación espontánea adaptada a las condiciones que había. No hay ni más ni menos. Son las mismas especies que hay aquí a la derecha, esto es al año siguiente, en el año 24, donde sí que llovió de una manera más normal y la vegetación espontánea adquirió un tamaño, un desarrollo conforme a los recursos que había generado el propio ambiente. ¿Eh? Aquí si vemos las fotos, es fotos en detalle, esto es una cebadilla, un Ordeum murinum. El de la izquierda le ven totalmente amoratado, las hojas arrugadas, pero aún así es capaz de generar espigas, como se ven ahí, y de semillar. Y esta, a la derecha, pues es la misma especie que se ha criado otro año sin estrés. Entonces, las propias condiciones del año
las propias especies que te estamos manejando espontáneas se adaptan perfectamente a las condiciones del año. Los años secos no me preocupan porque la cubierta, no, me preocupan porque si no llueve no vamos a tener la producción que esperamos, pero desde el punto de vista de cubierta no me supone ningún problema porque las cubiertas se desarrollan conforme a los recursos que genera el ambiente. Esto es lo mismo, en este caso se trata de una crucífera, de un Erucastrum, y fíjense el de la foto de la izquierda en el año 23, donde apenas había echado una flor, iba a echar una vaina, iba a producir su semilla. Y esta es una imagen de este año, donde la misma especie, en la misma parcela, pues tiene un desarrollo conforme a los recursos del año. La profundidad radicular que estábamos comentando. Las especies silvestres evidentemente necesitan agua para vegetar, pero en general, estas especies mediterráneas de ciclo corto tienen una biomasa pequeña, no tienen una gran superficie foliar y el consumo de agua se produce por la superficie foliar, no por los sistemas radiculares. La mayoría, como he dicho, son oportunistas y como ven aquí, son sistemas radiculares que se mueven entre 10 y 20 centímetros. Eso significa que van a consumir agua, lógicamente, eso es incuestionable, pero no van a esquilmar el agua del suelo para perjudicando a la viña. De todas maneras, la siega, lo que procuramos con la siega es reducir esa superficie foliar precisamente para que su capacidad de transpirar agua sea menor. Y es que esto nos lleva siempre al tema que en la viña de secano es más crítico, que es la competencia por el agua. Bueno, la competencia por el agua, pues habría que preguntarle al que labra si sabe que cuando labra también pierde agua. Y es que es tan obvio que yo a veces no entiendo cómo la gente no lo ve. Aquí tenemos un suelo que se está labrando antes que nazca la hierba, algo que le gusta al agricultor. ¿Por qué? Porque el terreno va bueno, porque es muy satisfactorio estar ahí con el tractor moviendo el terreno y porque si labramos con la hierba nacida va a ser más difícil que luego se nos embozan las rejas y tenemos más problemas. Entonces aquí se está sacando, como ven a la izquierda, pues se está sacando suelo con humedad y esa humedad la estamos poniendo en condiciones de que se evapore. Además es que es así. Aquí lo ven. Uno va a coger esa tierra y la aprieta y hace enseguida una bola. Eso quiere decir que es tierra con humedad. Esa labor, al contrario de lo que dicen muchos agricultores, que una labor equivale a un riego, esa labor está secando el suelo. Evidentemente, la hierba también consume agua, pero las labores también. Y el abuso de labores consume mucho agua. Aparte, luego hay un problema que, que es también cuando se labra periódicamente a la misma profundidad, hay un volumen de suelo en el que no se deja que se desarrollen raíces. Ya no es el ejemplo este más dramático donde el intercepa mal regulado ha hecho grandes daños en la base de la cepa, que es más normal de lo que la gente cree, pero es que a menudo no se, no se mira. Pero entonces piensen que aquí simplemente labrando 15 centímetros de profundidad, algo que es lo normal con cualquier cultivador, con cualquier intercepa, estamos eh, impidiendo que en unos 1.500 metros cúbicos de suelo por hectárea se desarrolle adecuadamente el sistema radicular de la viña. Esos 1.500 metros cúbicos por hectárea, con una capacidad de campo normal, pues pueden suponer 20-30 litros por metro cuadrado de agua, que nuestra propia acción del laboreo está quitando, impidiendo que las raíces lo aprovechen. Y ya por terminar con este tema de la competencia, esto es una foto tomada en julio de una viña de secano, esa misma que les he enseñado cuando comparando con el terreno que se erosionó con una tormenta. Ven que la cubierta después de la siega ha rebrotado, hay hierba, pero si se dan cuenta, esta viña tiene una vegetación adecuada. A 1 de julio está todavía estos sarmientos, el aspecto de estos sarmientos nos está indicando que no tiene estrés hídrico. Es decir, que la planta está todavía vegetando adecuadamente. Afortunadamente, este año tuvimos un régimen de precipitaciones bueno. Simplemente por enseñarles que la presencia de hierba en las parcelas es compatible, o de restos de hierba seca o con alguna hierba desarrollándose, es perfectamente compatible con un desarrollo adecuado de la viña en seca. Ya para terminar, les pongo
un tema de sobrecostes, que es algo que siempre suele preguntar la gente, pero es que es más barato labrar. Bueno, los costes son siempre muy complicados, ¿eh? Pues son siempre muy complicados pero aquí está valorado tanto la hora de tractor, la hora de tractorista y bueno, pues el laboreo dependerá del número de pases que se dé. Mínimo se van a dar 3 seguros y en muchos casos 4. A un coste de 36 euros por hectárea, pues nos vamos a mover en un rango de 108 a 144. Esto en los costes de la viña no es mucho dinero, porque los costes de la viña tienen otras partidas mucho más importantes, sobre todo la poda, la cosecha, pero bueno, no, no. Si hacemos cubierta y laboreo en la línea, pues bueno, tendremos que pasar en la línea. No, los costes no son bastante más bajos, pero el tiempo también es importante. La opción que yo prefiero personalmente, que es un pase de herbicida en el que tratamos un tercio de la superficie y una siega de la calle, y como digo, normalmente una siega hay que dar y ocasionalmente dos, pues nos vamos a mover en unos costes más bajos que el laboreo siempre. Bueno, y ya estuve pensando si poner esta diapositiva. ¿Por qué? Porque claro, cuando uno hace una estadística de muchas parcelas de viña durante muchos años, no está valorando solamente un manejo, está valorando muchas cosas que influyen en la producción, como hemos dicho al principio. Pero sí que al hacerlo creo que es bastante ilustrativo. Entonces, estas son unas 40 hectáreas de viña correspondiente a 6 parcelas y 5 variedades, ¿no? En un periodo de 11 años, de 2014 al 2025. Eh, Son simplemente los datos reales de producción media de todas estas parcelas de secano. En el año 2020, como les he comentado, aquí lo tienen, se iniciaron las cubiertas. En el 2021 tuvimos unos daños muy severos por la, por las heladas de Filomena que helaron yemas de invierno también. Y bueno, en el 2025 hemos tenido una granizada que nos ha disminuido la producción muy severamente. Pero bueno, independientemente, hay algo que salta a la vista. Para que fueran comparables las gráficas, lo que he puesto en la producción media es, hay que multiplicarla por 10 para obtener los kilos por hectárea. Son producciones muy variables, desde apenas 200 kilos o sea, 2.000 kilos por hectárea a 8.000 kilos por hectárea según el año, en secano, ¿eh? Entonces, pero si se dan cuenta, la producción sigue claramente eh, el mismo patrón, el mismo patrón que sigue la distribución de lluvias. O sea que incluso en el momento que instauramos las cubiertas, pues ha seguido ocurriendo lo mismo. El factor limitante es el agua. Si hacemos un manejo adecuado, labremos o hagamos cubiertas, el factor limitante va a seguir siendo el agua. No porque hagamos cubiertas tenemos pérdidas de producción. De hecho, aquí, si ven las estadísticas, estamos teniendo mejores producciones a partir del establecimiento de las cubiertas. Pero ya digo, esto es un análisis muy simple, que hay que analizar muchos más aspectos de la viña, como los sistemas de poda que hemos adoptado, como otra serie de cosas, ¿vale? Pero sí que está claro que hay una correlación determinante en las lluvias. Estamos hablando de lluvias de lluvias inferiores en general a 400 milímetros, algún año ocasionalmente más. Y por mi parte, nada más. Como decía al principio, yo no pretendo que hagan cubiertas, yo pretendo que hagan bien en lo que crean. Si creen que deben labrar, labren, pero labren con cabeza, labren pensando cuándo merece la pena labrar y cuándo no. Y sobre todo, pues que nos siga lloviendo y que no nos caiga granizo y eso nos ayudará a tener producciones en seca. Gracias.